permítanme sumergirles en el singular relato de Juan Moritz Rugendas, el más eminente de los pintores viajeros occidentales, cuyo pincel, admirado incluso por el mismísimo Alexander von Humboldt por su maestría en la fisionomía de la naturaleza, buscó su reverso en los misteriosos vacíos de la Argentina. Un episodio extraordinario, absorbido salvajemente en su propio cuerpo, marcaría de modo irreversible y fulminante su arte y su juventud, forjando un destino tan incierto como el lienzo en blanco. Nacido en Augsburgo en 1802, Rugendas provenía de una estirpe de prestigiosos pintores, una dinastía iniciada por su bisabuelo Georg Philipp Rugendas, quien, tras perder su mano derecha, se vio obligado a dominar la izquierda, especializándose en la precisión casi sobrenatural del dibujo de batallas. Esta herencia de adaptación y meticulosidad se grabó en Juan Moritz. Tras la era napoleónica, el siglo de paz europeo lo impulsó a una reconversión artística del fragor bélico a la naturaleza exótica. A los 19, su primer viaje a América, en la expedición rusa del barón Lansdorff, fue el preludio de una vocación viajera que se complementaría con su arte. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a separarse de la expedición en Brasil, presintiendo quizás su mal sino. Tras 4 años de productivas excursiones por tierras brasileñas, regresó a Europa, publicó su aclamado Viaje pintoresco por el Brasil y estableció contacto con Humboldt, quien lo colmaría de elogios, llamándolo creador y padre del arte de la presentación pictórica de la fisionomía de la naturaleza. El segundo y definitivo viaje a América, que abarcaría 16 años de su juventud, 1831-1847, lo llevó por México, Chile, Perú y nuevamente Brasil. Si bien las selvas y montañas tropicales dominaban su temática con miles de obras como testimonio, su verdadera quimera era Argentina. Humboldt, padre de la Teorie o Peysique du Monde, una geografía artística que buscaba captar la fisionomía del paisaje a través de sus rasgos característicos, desaconsejó la incursión de Rugendas más allá de la franja tropical. Para el sabio, la exuberancia vegetativa de los trópicos ofrecía el exceso de formas primarias necesario para caracterizar un paisaje, y no quería que su discípulo desperdiciara su talento en las vastas llanuras del sur. Pero Rugendas, guiado por una peligrosa ilusión, persistió. Su primera visita a Argentina, en 1837, fue la más dramática. Partió de Chile, desde San Felipe de Aconcagua, a fines de diciembre, en compañía del joven pintor alemán Robert Krause y 2 vaqueanos. La travesía por los Andes, en pleno verano, era una sinfonía de zigzags cartográficos y rectilíneos ascensos visuales. Registraban datos barométricos y altimétricos, pintaban entre lloviznas benévolas y cielos cambiantes, y celebraron el año nuevo de 1838 con pirotecnia artística en las cumbres. La relación entre Rugendas, de 35 años, y el joven Krause era de armonía, a pesar de la mediocridad artística de este último, compensada por su buen carácter y devoción. Rugendas, aunque talentoso, era tímido y torpe. El descenso andino los llevó a Mendoza, una pequeña ciudad arbolada y calurosa. Se alojaron en la hospitalaria casa de la familia Odoy de Villanueva. Rugendas, fascinado, dibujó los triciclos de los niños, sus primeras obras argentinas, que marcaron una dirección inesperada. Pasó un mes, empapándose de la vida fronteriza, observando la ciudad que se renovaba cada lustro por los sismos que deseaba pintar, pero que no se manifestaban, y la ganadería local. Su otra quimera mendocina eran los malones, tifones humanos imposibles de predecir, que Rugendas ansiaba retratar. Todo el mes se despertó con la esperanza secreta de presenciar un ataque. Sin embargo, Mendoza no materializaba las promesas esperadas. Antes de partir, Emilio Godoy los llevó a una estancia donde avistaron los corredores por donde solían aparecer los indios, pero lo que verdaderamente capturó la imaginación de Rugendas fueron las grandes carretas de las travesías interpampeanas, artefactos monstruosos, movidos por bueyes que encarnaban la magia de las llanuras. Dibujarlas se volvió una obsesión, un microscopía de figuras que lo lanzó a una urgencia casi infantil por internarse en el desierto siguiendo la estela de esas lentísimas bestias rodantes. No le interesaba tanto Buenos Aires, el destino final, como el camino mismo, el centro imposible de la llanura donde, creía, encontraría algo que desafiara su lápiz y lo obligara a crear un procedimiento nuevo. Partieron hacia el este con un vaqueano viejo y un cocinero. El paisaje se volvió cada vez más seco, los árboles desaparecieron. El espacio se hizo íntimo mental. Rugendas,
inmerso en cálculos abstractos de trayectoria, descubrió una profunda conexión entre pintura e historia. Reflexionó sobre la ventaja de la historia para comprender cómo se hacían las cosas y propuso que el silencio de los relatos no implicaba pérdida, ya que los acontecimientos podían revivirse a través de un conjunto de herramientas, cuya clave era el estilo. Así que el arte era más útil que el discurso. Una revelación del Baquiano los sorprendió, aún no estaban en la verdadera pampa, que empezaba más allá de San Luis. La idea de una llanura aún más radical desafió su imaginación. La impaciencia por llegar a San Luis creció, pero antes se adentraron en un paraje siniestro, una tierra desolada por una sequía. La hierba había desaparecido, los cardos eran corales, el silencio era mortal, solo roto por los ecos de sus propios pasos. El vaquiano, angustiado, sospechaba algo. Después de un día y medio en ese vacío aterrador, llegaron a la orilla de un río. Los árboles estaban pelados, como si un invierno repentino los hubiera deshojado. El enigma se resolvió, langostas. La plaga bíblica había pasado por allí. Krause, en tono de broma, preguntó a Rugendas si lamentaba haber llegado tarde también a este espectáculo. ¿Podía una plaga ser objeto de pintura? Quizás sólo de una pintura en acción. Pero los problemas prácticos se acumularon. Los caballos, exhaustos y desgobernados, se negaron a avanzar. El calor, infernal, rondaba los 50 grados. Un pesado techo de nubes grises se cernía sobre ellos. Rugendas, impulsivo, decidió cabalgar solo para explorar, a pesar de los reparos de Krause y la inminencia de una tormenta. Se lanzó al galope hacia los cerros del Monigote, la tensión y el calor aumentando, el aire se volvió gris plomo, una oscuridad a través de la cual se veía. Entonces la tormenta se desató, un relámpago grandioso llenó el cielo, iluminando el rostro de Rugendas en un gesto de estupor idiota. Sintió su calor siniestro, las pupilas se le contrajeron, el trueno ensordecedor lo envolvió, el caballo giró y un rayo lo fulminó en la cabeza. Hombre y bestia se encendieron de electricidad. Rugendas se vio brillar, espectador de sí mismo en un instante de horror. El caballo cayó de rodillas, pero el proceso de descarga eléctrica lo hizo erguirse. El cielo se volvió un laberinto de relámpagos, el suelo temblaba. Un segundo rayo, mucho más potente, golpeó. Volaron 20 metros encendidos, crepitando. La magnetización del pelaje de la bestia mantuvo a Rugendas unido a ella. Cayó al suelo, viendo en las nubes la cara horrenda del monigote. El caballo se revolvía, 1000 células de fuego a su alrededor. Rugendas, entumecido, trató de levantarse. El caballo se alzó, monumental, y empezó a irse arrastrando a Rugendas. Su pie había quedado enganchado en el estribo. Fue arrastrado, rebotando, sin comprender nada, hasta que la electricidad cesó y el caballo siguió galopando con él. Al amanecer, Krause y el vaquiano los encontraron. El caballo, pastando sonámbulo, arrastraba el cuerpo inerte y desfigurado de Rugendas. El horror los dejó mudos. Su rostro era una masa tumefacta y ensangrentada, con el hueso de la frente expuesto y jirones de piel colgando. La nariz, irreconocible, y los labios partidos revelaban unos dientes milagrosamente intactos. Estaba vivo. Lo llevaron a unos ranchos cercanos, donde le aplicaron los primeros auxilios y lavaron su rostro, sin poder reconstituirlo. Los huesos no estaban rotos, el cuerpo, salvo raspones, intacto. Todo el daño se había concentrado en la cabeza. Recuperó el conocimiento esa misma tarde, sumergiéndose en dolores inimaginables. 24 horas de gritos. La morfina, traída por un médico de San Luis, le ofreció un piadoso alivio. Fue trasladado al hospital, un rancho en las afueras, habitado por monstruos mitad hombre mitad animales, producto de accidentes genéticos. Para Rugendas, esta quincena fue inolvidable. Sus percepciones alteradas mezclaban la realidad con alucinaciones. La recuperación fue milagrosa, pero incompleta. El nervio afectado, reencapsulado, le causaba jaquecas insoportables varias veces al día que lo hacían caer y gritar. Su rostro sufrió daños permanentes, una gran cicatriz, una nariz de lechón, la boca contraída y el mentón desplazado. Lo peor era que los músculos de su cara no obedecían, moviéndose de forma incontrolable en un baile de San Vito y cambiando de color como un caleidoscopio. El arce, sin embargo, permanecía inalterado. Volvió a dibujar, rebautizó a su caballo Rayo y encontró en el paisaje sanluiseño un paisaje morfina, un objeto ideal para sus ejercicios de convaleciente. Descubrió que el procedimiento fisionómico operaba con repeticiones,
fragmentos que se reproducían con apenas cambios de ubicación. 10 días después regresaron a Mendoza. La familia Godoy, enterada del suceso, le ofreció un cuarto aislado en el tejado. El aislamiento y la escritura de cartas se convirtieron en su refugio y método para asimilar lo ocurrido. Buscaba una sinceridad absoluta en sus misivas, intentando transmitir la frase «soy un monstruo» a sus múltiples corresponsales, cada uno recibiendo una versión distinta de su tragedia. La aprensión de mostrar su rostro desfigurado lo llevó a posponer su viaje de regreso a Chile. A pesar de su estado, Rugendas seguía pintando al aire libre, acompañado por el fiel Krause. La gente se agolpaba para verlo dibujar, fascinada y espantada por su rostro. Fue entonces cuando, durante una excursión a una estancia, un verdadero malón asaltó la propiedad. Rugendas, a pesar de sus ataques y su torpor morfinógeno, insistió en ir a tomar apuntes. Le pidió a la dueña de casa una mantilla de misa, un velo negro, no para ocultar su rostro, aunque ella lo pensó, sino para filtrar la luz directa que hería sus ojos. Montó a caballo, con la mantilla y el sombrero. Al principio se subió al revés, en una escena de circo de pesadilla, pero finalmente salió con Krause hacia el campo de batalla. La mantilla ocultaba su rostro, y por un curioso fenómeno de acostumbramiento, Krause adivinaba las muecas absurdas al otro lado del encaje. Presenciaron escenas velocísimas de jinetes blancos y salvajes, la fluidez de la escaramuza. Rugendas dibujaba frenéticamente, con una visión intensificada por las drogas. Krause, por su parte, se sumira en reflexiones sobre la fragilidad humana, la culpa del sobreviviente y la no compensación de los indios en su arte. Las escenas del malón se sucedían, algunas rayando en lo surrealista, indios que exhibían cautivas disfrazadas, becerros o incluso salmones rosados, todo en un despliegue teatral y plástico. Era demasiado para la realidad, pero perfecto para el arte. En el tambo, un puesto de avanzada, presenciaron una batalla en regla. Un tambero había sido asesinado. Rugendas dibujó sin cesar sus bocetos pluralistas capturando la fugacidad y la organización en el caos. Por la tarde la actividad continuó. Rugendas, en un paroxismo de creación, se derrumbó sobre el papel, presa de una horrenda desintegración cerebral. Cayó de su caballo, exhalando gemidos. Krause lo sostuvo. Al anochecer, de regreso, en el fuerte con los soldados, Rugendas, agotado, se puso a trabajar. Pero, absorto, había olvidado que aún llevaba la mantilla. En la penumbra no veía nada, pero su cuerpo, movido por nervios rotos, imitaba las posturas de los indios. Krause, avergonzado, se retiró. Más tarde, Rugendas, al escuchar la conversación de los ganaderos, se acordó de la mantilla, se la arrancó sin desatar los nudos y se la tendió a su interlocutor, agradeciéndole para su esposa. Todos lo miraron con espanto. Su rostro, iluminado por la luna, era más grande y terrible. Para sorpresa de Krause, Rugendas quería seguir la actividad nocturna. Partieron solos, adentrándose en el bosque, navegando con su brújula facial hacia lo desconocido. En esa carrera, un murciélago rozó su frente, un acto de suprema delicadeza en el mundo natural, una caricia en sus nervios al descubierto. Finalmente encontraron el vivaquindio, 100 hombres, no 1000, cenando alrededor de hogueras. Atónitos al ver irrumpir al pintor monstruo, su borrachera y culpa se unieron en un espanto al contemplar su rostro desfigurado por la luna. Rugendas, ajeno a su efecto, se unió a la ronda del fuego y bajo los efectos de la morfina dibujó frenéticamente los rostros de los indios, sus rasgos grotescos, sus cuellos de toro. Su propia cara, con los nervios cortados, decía cosas que él no quería decir, una máscara de movimientos involuntarios que los indios, aterrorizados, no podían descifrar. La noche transcurrió con Rugendas, drogado y absorto, efectuando la condigüidad como un automatismo, mientras Krause lo vigilaba desde las sombras. Este episodio en la vida del pintor viajero fue el alto precio pagado por Rugendas para encontrar el reverso de su arte en la llanura argentina. No sólo su rostro, sino su percepción y su ser quedaron irrevocablemente transformados, pero su arte, indestructible, continuó su camino, forjando un legado tan doloroso como sublime.